Saludos, bienvenidos a nuestra nueva clase de matemáticas del proyecto número 3, semana 3, para bachillerato. Empezamos con la actividad 3 de la ficha pedagógica. Vamos a empezar con la lectura del artículo referente al índice de riesgo climático para que lo discutas con tus familiares y amistades. Para empezar, tienen ustedes los 10 países más afectados por el cambio climático, el calentamiento global, están dentro de la lectura y ustedes van a poder notar todas las repercusiones que cambian y que causan a nivel de fallecimientos y pérdidas económicas a partir de estos fenómenos que se van dando. Y también es importante que procedan a buscar los términos que no comprendan, que les resulten nuevos, como por ejemplo aquí les dejamos sobre el PIB per cápita, también el concepto del riesgo climático. Y cuando ustedes hayan leído sobre estos 10 países más afectados a nivel mundial, vamos a proceder a desarrollar la actividad número 3 y la actividad 4. En la actividad 3 van a redactar una breve reflexión con sus propias palabras sobre esta lectura. Y en la actividad 4, a partir de dicha información, vamos a trabajar con mapas, vamos a trabajar con el tema del calentamiento global y en nuestra materia de matemáticas con los vectores. Lo primero que nos pide es ubicar los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapa mundi a escala y dibujar vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países para luego exponerlo en tu museo en casa. Como recordamos, el museo en casa es parte de nuestro proyecto número 3, interdisciplinario, o sea, de todas las materias. Este va a ser nuestro aporte. En este caso, vamos a empezar dibujando, ustedes pueden buscarlo de internet, un mapa en el que preferentemente observen al Ecuador para tomarlo como referencia o punto de origen en el centro, que ustedes observen países a la izquierda y a la derecha en su parte gráfica, porque ustedes pueden encontrar un mapa en el que, por ejemplo, esté Ecuador hacia la izquierda y los países a la derecha. Sería un poco más complicado poder visibilizar todos estos vectores posición que vamos a graficar. En este caso, ustedes van a tomar aquí, vamos a poner el 0 como punto de origen Ecuador y hacia dónde se desplaza cada vector posición con respecto a su distancia desde el Ecuador hacia los países mencionados, que son los 10 más afectados por este calentamiento global. Por ejemplo, tenemos aquí de Ecuador a Canadá y aquí está el valor, 6.925 kilómetros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Están todos con sus respectivos valores y tenemos aquí los vectores representados, por ejemplo, de O, el vector OA de Ecuador a Japón. Los hemos ubicado en relación a cómo se han ido afectando. Por ejemplo, el más afectado fue Japón, le hemos puesto A. El segundo más afectado, Filipinas, B. Luego le sigue Alemania, C. Y así hasta llegar al último, que es Fiji. Luego, con esto ya hemos puesto a cada color, tenemos aquí la fuente de información de donde hemos sacado este gráfico. Hemos puesto, y ustedes lo van a hacer en su tarea con cada color, para poder distinguir a cada país, desde el punto de origen hasta donde se desplaza. Esa es la parte que usted va a aportar y va a tener bien guardada, bien representada para su museo en casa, la exposición que va a hacer a sus familiares. Luego, ¿qué nos pide? Con ese mismo dibujo, trazar un plano cartesiano con origen del Ecuador y determinar el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Entonces, aquí ya vamos a hacer varios cálculos. Es importante recalcar que estamos trabajando con aproximaciones, que son valores a escala, valores cercanos y valores redondeados también que hemos ubicado aquí. Y por ejemplo, vamos a decir de Ecuador a Japón. Entonces, a escala, hemos hecho aquí, por ejemplo, una escala aproximada, va a ser 1 centímetro que va a representar a 804 kilómetros.
Ya vamos a indicar de dónde salió el cálculo redondeado. En este caso, cada cuadrito yo lo voy a representar como un punto del plano cartesiano que lo voy a escribir en forma de vectores. Por ejemplo, de Ecuador a Japón, a nivel de la X, cuento. Yo sé que del 0 a la izquierda están los negativos. Entonces, cuento cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, hasta el final. En esta dirección, hasta el punto donde tengo aquí ubicado Japón, hay menos 18. ¿Y cuántos valores hay hacia arriba? 1, 2, 3 y 4. Menos 18 a nivel de X y 4 a nivel de Y. Entonces, este sería el vector. Desde el punto de origen hasta Japón, menos 18,4. Y lo mismo con los demás países. Por ejemplo, de Ecuador a Canadá, en este caso hemos tomado esta referencia, este punto aquí, 1, 2 y 3, menos 3,8 hasta llegar aquí. Recuerden que estos son valores representativos. Si ustedes hubieran ubicado Canadá más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, de donde está este punto, iban a cambiar obviamente los valores. Estos son los referenciales que estamos tomando para hacer la práctica de ejercicios con vectores. Entonces, luego de que hemos ubicado todos estos vectores con la distancia del punto de origen hasta donde se desplazó, tenemos ya un cálculo en el que vamos a tomar como referencia desde Ecuador hasta Alemania, porque aquí si trazáramos una línea, podríamos observar que se forma una especie de triángulo rectángulo. Entonces vamos a coger este punto como referencia, el punto 11,6. Entonces ustedes saben, 11 en X, 6 en Y. Y vamos a aplicar la fórmula para encontrar la norma, que también usted recordará que es como es la fórmula del teorema de Pitágoras, que es la que tenemos aquí, del triángulo rectángulo. Entonces vamos a encontrar aquí este valor y vamos a decir 11 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a raíz de 157. Recuerden que siempre sacamos la raíz de la suma de sus cuadrados. Eso me queda un aproximado de 12,52. Entonces, como eso estoy trabajando con respecto a los puntos del vector, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a dividir el valor en kilómetros, que lo tengo 10.065, dividido para ese valor que busqué la relación de aquí del módulo de ese vector, que es 12,52, me salió, y eso que me quedó 803,9, que aproximado en enteros es 804 kilómetros. Ese va a ser el valor equivalente a mi escala de 1 centímetro que estoy tomando para este mapa. Y ahora sí, continuamos con lo que requiere la ficha, determinar el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Hemos observado en manera gráfica, ahora vamos a hacer en forma analítica el proceso con las fórmulas. Para este vector resultante por medio de la suma, que es lo que me pide que yo sume todas las coordenadas de X, como pueden observar de Ecuador a Kenia y de Ecuador a Ruanda, los hemos aproximado, hemos redondeado el 14,5 a 15 y el 3,5 a 14. Y el 0,2 lo hemos dejado en 0. Entonces, ¿qué hago? Sumo todos los valores de X y sumo todos los valores de Y para obtener el vector suma resultante. En este caso, lo que hemos hecho es aquí el punto menos 18,4 más el punto menos 20,1 más el punto 11,6 y así sucesivamente. Todas las X, menos 18 más menos 20 más 11 más 16 más 20 más 20 más 15 más 14 más menos 3 y más menos 13. O sea, todas las X me dio 42 y en todas las Y me dio 18. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sí, con ese vector resultante le voy a volver a sacar la norma. Entonces recuerde que la norma o módulo es lo mismo, se representa con barritas a los lados del vector que voy a sacar y se trabaja con la fórmula del teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de sus dos valores. Entonces 42 al cuadrado más 18 al cuadrado.
Hago los cálculos, saco la raíz y me quedó que el vector resultante tiene como norma 45,69. Entonces, ahí yo ya tengo calculado mi norma del vector resultante. Y como recuerdo que tuve una escala de que cada centímetro de mi mapa representa 804 kilómetros, puedo transformar la suma de todos estos pequeños vectores multiplicándola por esa escala que representa cada centímetro. Y me da un total de 36.734,76 kilómetros. Y está resuelto ya la actividad de la ficha. Es importante que usted observe que aquí se le está ayudando ya con el proceso, que usted lo analice y lo haga en su cuaderno de una forma en la que lo vaya analizando también. Luego nos dice también en la ficha que procedamos a leer en el libro de primero de bachillerato. Recuerden que este no es el libro integrado, sino el libro directamente de la materia de matemáticas que está en la página del Ministerio de Educación, en donde usted va a poder analizar más conceptos y más temas referentes a los vectores de la introducción adicional que ya se ha visto en otras clases anteriores. En este caso, por ejemplo, tenemos el espacio euclídeo de R al cuadrado. Tiene aquí usted para que lea cuál es el enunciado del teorema de Pitágoras, los saberes previos, lo que debe recordar. También tiene otra pregunta que más adelante con la lectura la va a poder entender como pruebas que dos vectores son ortogonales. Y en este caso podemos agregar, por ejemplo, que con respecto al espacio vectorial posee una estructura adicional como es conocida como espacio con producto escalar, producto interno o producto punto. Entonces, este tema que está aquí, producto escalar en R cuadrado, usted lo puede observar matemáticamente de la siguiente manera, que usted le dan, por ejemplo, el vector A y el vector B que pertenecen a R al cuadrado. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a buscar las coordenadas que corresponden a cada vector, tanto al A, tanto al B, y lo que va a hacer es multiplicar los primeros valores, como que si estuviese la X con la X y la Y con la Y, en este caso A sub 1 por A sub 2, y luego B sub 1 por B sub 2. Entonces, los primeros valores de cada coordenada se multiplican entre sí y luego los segundos valores de cada coordenada entre sí. Y a esos dos valores que usted obtiene los procede a sumar para poder obtener ese producto escalar en R cuadrado, que también se llama producto punto o producto interior de vector A con vector B. Entonces no se olvide, multiplica los dos primeros valores entre sí, los dos segundos valores entre sí y los suma. Vamos a ver acá, más adelante tienen varios ejemplos de ejercicios resueltos. Por ejemplo, tiene aquí vector A 3,5, vector B menos 1,4. ¿Qué es lo que hace? 3 por menos 1 multiplica, le da menos 3. Luego 5 por 4 le da 20 y menos 3 más 20 le da 17. Aquí está resuelto. Y así continúa leyendo y observa la demostración de ese producto escalar con varios ejercicios también, varias propiedades que se tienen que cumplir. Luego el tema del subespacio vectorial. Tiene aquí también el tema de la longitud o norma de un vector que ya hemos visto anteriormente. Se refiere al módulo también, es lo mismo, que trabaja con la fórmula del teorema de Pitágoras. En este caso, usted ve que tiene unas barritas aquí a los lados, es lo que le está solicitando, que se denota como esa longitud o norma, o sea, tiene varios nombres. Le está pidiendo lo mismo, longitud o norma o módulo de ese vector. Continúa usted leyendo, observando más ejercicios, verifican también desigualdades. Y acá tenemos otro tema, la distancia entre dos puntos. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a sacar el módulo o norma, pero antes de eso hay que sacar la diferencia o la resta entre esos dos vectores, o sea, entre sus coordenadas. Por ejemplo, los dos primeros valores
A con C, como que fuera X sub 1 y X sub 2, se restan entre sí, y luego Y sub 1 con Y sub 2, o en este caso B con D, los dos segundos valores, se restan entre sí. Tenga aquí siempre en consideración los signos, porque si aquí le pide resta y uno de los segundos números o los dos tienen negativos, entonces usted tiene que multiplicar los signos y le pueden cambiar. Y luego normalmente hace el procedimiento de la raíz cuadrada y de la suma de estos valores elevados al cuadrado, de estos valores que previamente los ha restado, para obtener la norma de esos dos puntos que se han distanciado o que se han diferenciado. Por eso trabajamos aquí internamente con la resta y esos valores elevados al cuadrado. Vamos a verlo en ejemplos. Aquí tengo, por ejemplo, del punto A menos B. ¿Qué quiere decir? El vector A en este caso vale menos 2,1 menos el vector B vale 1,2. Entonces yo resto menos 2 menos 1 menos 3. 1 menos 2, en este caso, menos 1. Y ahí está. Puedo hacerlo también entre A con C, que son estos ejercicios que están aquí. B con C, puedo hacer la resta entre varios de ellos. Y luego, si ve que tiene las líneas en los costados, le está pidiendo que saque la norma, entonces usted aplica la raíz cuadrada. Por ejemplo, aquí hay otro ejercicio que me dice la norma de A menos B, y aquí yo ya he calculado que es 9 y el otro valor es 1. 9 más 1, raíz de 10. Y así sucesivamente con los demás ejemplos para que los analice. Entonces usted recuerde, aquí saca la diferencia entre esas coordenadas, los dos primeros valores y los dos segundos valores. Y en el caso de que le pida la norma, le saca la raíz cuadrada y los procede a sumar. Siguiente subtema, acá también tenemos la ortogonalidad. En esa ortogonalidad, usted lo que va a hacer es, luego de leer, va a poder observar que lo que le pide es que usted observe si un vector A es ortogonal o perpendicular a otro vector, en este caso B, lo escribe de esta manera. Este es el símbolo que representa la perpendicularidad. Sí y solo cuando se cumple esa condición. El producto escalar, usted multiplica A por B, es igual a 0, lo que vimos al inicio de estas lecturas del texto. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio resuelto. Vector A menos 2,1. Vector B 1,2. Entonces usted hace aquí la multiplicación. Menos 2 por 1, menos 2. Y aquí 1 por 2, 2. Y al sumarlos le da 0. Entonces cuando el resultado sea 0, usted dice que son ortogonales. Y aquí tiene la representación gráfica. Cómo están ubicados en forma perpendicular. Recuerde que líneas que están ubicadas así en forma contraria, forma que un ángulo de 90 grados, se conocen como perpendiculares. A continuación tenemos aquí también, para que usted continúe leyendo, el ángulo entre dos vectores. Una vez que usted ubica los dos vectores, qué tipo de ángulo se le forma. Tiene también para que aprenda mucho más sobre los vértices. Y finalmente viene la tarea del libro, que es bastante sencilla. Nos dice, lee, comprende y retroalimenta de la página 162 hasta la 165, que es lo que acabamos de ver en una forma general, del texto de matemática de primero de bachillerato. Y luego resuelve el ejercicio 3 de la página 166. Esta es concretamente la tarea referente al libro de matemáticas, que usted la va a hacer después de haber resuelto lo que ya se le ayudó de la ficha pedagógica del proyecto 3 sobre los mapas del cambio climático. Ahora, usted luego de haber leído las páginas del texto y recordando los temas vistos previamente en otras clases sobre vectores, usted va a poder hacer lo siguiente. Encontrar, es lo que nos pide aquí, está representado en forma de símbolos, usted aquí lo encuentra en letras. El módulo, porque están las flechitas del vector A, también nos pide el módulo del vector B. El módulo o norma de la suma de los vectores A y B.
Y luego el módulo de la diferencia o la distancia entre los vectores A y B, que quiere decir que hay que hacerle 4 cosas para cada uno de estos ejercicios. Y adicional a eso también representar gráficamente estos puntos, estos vectores en un plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dejar desarrollado ya el literal A para que ustedes hagan los siguientes 5 ejercicios del B al F y vamos a ver cómo tiene que desarrollarlo. Aquí está el ejemplo ya resuelto. Primero nos dice, el vector A es el punto 2,5, o sea, busco el 2 en X y el 5 en Y. Y ubico desde el punto de origen hasta donde se desplaza la flechita. Ahí está el representado, el vector A. Luego el vector B, 7,3. 7 busco en X, 3 en Y. Y aquí está, ¿verdad? Hacia donde se desplaza. Luego procedo a hacer los cálculos. Módulo del vector A. Entonces, ahora sí, tomo solo el vector A, no tomo en cuenta al B. Y aplico la fórmula de Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de sus dos valores elevados al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, más 5 al cuadrado, 25. 4 más 5, 29. Y mantengo hasta el final la raíz. Entonces, el módulo del vector A, raíz de 29. Ahí está resuelto. Lo mismo ahora con el módulo del vector B. Trabajo con este punto, ya no tomo en cuenta el A. Y digo, módulo del vector B es igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me da raíz de 49 más 9, raíz de 58. Ahí está resuelta la primera parte. ¿Qué me falta todavía? Esto de aquí, ¿verdad? Estos dos últimos. Vamos a hacerlos acá. Tenemos el vector A que era 2,5 y el vector B que era 7,3. Es el mismo ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer la suma, ¿verdad? De esos vectores y a eso le vamos a sacar el módulo. Entonces, ¿qué hago si tengo los dos puntos? Ahora sí los voy a tomar en cuenta. Busco los dos primeros valores entre sí, como que representarán a X y luego estos a Y. 2 más 7, que es 9, y 5 más 3, que es 8, para sacar un solo punto. Entonces, una vez que está hecha la suma de vectores, ahora sí les saco el módulo. Raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, resuelvo internamente. 9 al cuadrado es 81, 8 al cuadrado es 64. Y la raíz cuadrada de esos valores, raíz de 145. Ahí está ya resuelto el módulo o norma de la suma de los vectores A y B. Y finalmente voy a hacer el módulo de la diferencia o distancia de los vectores A y B. ¿Qué es lo que tengo aquí? Voy a hacer primero la resta. Entre sí, los dos valores, 2 menos 7, que me da menos 5, y 5 menos 3, que me da 2. Y luego procedo. Aquí es importante que le pongamos paréntesis y que tengamos en cuenta cuando existan más signos negativos, aquí en las coordenadas de los vectores, para poder operar correctamente. Entonces, menos 5 al cuadrado da más 25, porque menos por menos más. 5 por 5, 25. Y luego más 2 al cuadrado, que es 4. 25 más 4, 29. Y mantengo la raíz. Y ahí ya está resuelto el literal A de la tarea. Como recordamos, la tarea se compone de todos estos ejercicios. Tendrían que anotar el A que ya está resuelto, lo analizan, lo observan y proceden a continuar hasta terminar los demás ejercicios. Hasta aquí ha sido la clase. Recuerden, cultiven las matemáticas, pues todos nuestros crímenes son errores de cálculo, manifestado por Pitágoras. Tengan excelente semana, excelente fin de semana sería, y cumplan exitosamente con su tarea. Gracias por su atención.